Okay, let me start. My name is Tom Finkelpearl from New York City, and I'm going to Hola, talk about soy socially engaged Tom arts in the United Finkelpearl de la States. ciudad de Nueva And York what I want to y do is voy a give some hablar sobre context las artes to sociales en where everything Estados is going, Unidos. not just to talk Quiero about dar algo de uh, contexto, what's going on, because hablar I de think a dónde lot of viene times esta people sort of práctica dive y no into solo social hablar de engagement lo que está without thinking pasando of actualmente. the history A behind it. veces no se piensa mucho en So la first of all, I just historia want to del say arte in the audience here, which socialmente artists, comprometido. Quisiera saber en el okay, who are público cuántos de people writing ustedes son about art? artistas y cuántos son personas que Students? escriben sobre arte, Okay. estudiantes. And then you are none of those. Y Tell luego me what category ustedes, you would be ¿cuál sería putting su yourself in. categoría entonces? Okay, just visitors, lovers of art, and Visitantes. visitors to Documenta. Okay, great. Bien. If I can have the first slide, please. Okay, so, oh, by the way, the other question is, anybody in this audience ever read my Otra book pregunta. on socially ¿Alguien engaged aquí art? ha leído alguna vez mi There libro should be a little sobre at the arte end. socialmente Okay, so this comprometido? is coming out of that. So Bueno, in esto lo he tomado the del United libro. En States, Estados Unidos, I'm just going to start with the comenzaré roots of it in the con las 1960s. It raíces happened en los in the 60s años and changed 60. the way Siento people que thought en about the esa world década and the way people la thought manera about de art. entender el mundo y el And arte the cambió biggest mucho. and most important, Y let's say, uproar or digamos que overthrowing of the traditional was the el civil rights movement. levantamiento más So if you think grande about this, fue el this is a civil movimiento rights por los march in the derechos South. civiles. Esta es una The North was marcha coming por los south. People derechos from the South civiles en were el demanding sur. rights. La And gente we del norte had viajaba al sur. legally La gente sanctified del sur apartheid in the estaba United States exigiendo during the sus war time. derechos. This is Cuando so yo violent. aún It estaba was vivo, outrageous. It was había un horrific. apartheid Racial segregation was legalmente law of the land in the sancionado en South. los Estados People were fed up Unidos. with En el it and they said, sur, we're going to make a la change. The way that they made the segregación change racial was not only estaba inscrita en la through ley y la a gente political quería movement that cambiar often eso. Eso embraced se logró a collectivism and través de collective un action. movimiento Collective político, pero action was sort además of de on the eso, un table in a way in the movimiento United States, que and I think puso this en is true juego for la most acción places. colectiva. My experience and my knowledge really is just the United Yo States. solo conozco So if you think Estados about the Unidos y civil creo, rights aunque movement, creo que lo you mismo think ocurrió about en otros países. organizations within the NAACP, the National Se trata de un Association grupo de for the Advancement of Colored organizaciones People. There were sort of estructuradas liberal en torno a la organizations and there were radical organizations, NAACP. but collectively, Había collective organizaciones action más liberales, otras was the más way to fix these radicales, pero la problems not on colectividad the individual era basis la manera de that couldn't be resolver solved simply problemas by que no electoral se politics. podían And resolver ni de electoral manera politics are extremely important individual ni a in solving través de la things. política Next slide, electoral. please. So here is a quote. Esta es una Everybody cita. must know Martin Luther King. Conocerán, He espero, said, a Martin through our Luther King. scientific and Él technological dijo que a genius, través de we have nuestra made genialidad of científica y this world a tecnológica neighborhood, hemos and yet we convertido have a este not mundo en un had the barrio. ethical Sin commitment to embargo, no making it a hemos brotherhood. tenido el By the way, still we compromiso have gendered político language. Throughout the para hacer 60s, que it sea began una with hermandad. Como meaning ven, aún se equality, and we want usaba to un acknowledge lenguaje that de as género. well. Aquí We must el all término learn to live hermandad together as designa a brothers, la or we will all colectividad. perish together as Debemos fools. aprender a We vivir are tied juntos together in como a single hermanos garment of o destiny, pereceremos juntos caught in como an tontos. inescapable network of mutuality. So Estamos that idea of a atrapados en una network of red mutuality was going to be the way we inescapable were de going to heal some of the mutualidad. problems that we had Esta in the idea de United una States. red Was de in the air, is mutualidad in the air estaba with entonces en racial el aire, en politics, la is in política the air racial, in politics against our en las intervention in the war in políticas Vietnam. contra And nuestra very participación en la importantly, I guerra think en for this Vietnam. discussion, next slide, please. Okay, so simultaneous, I'll get to feminism in a Pronto second, but hablaré this del slide also feminismo. is. There was a group called the Students for a Había Democratic también un Society, grupo llamado SDS. Students for a SDS Democratic was a group Society, of SDS. activists, often on Era un grupo campus. de It started in activistas, a places like menudo en Berkeley, and universidades they como got Berkeley, together que se reunía in a very famous moment at the en un beginning momento of muy the célebre a anti-war inicios movement del movimiento in a contra place la called guerra. Michigan. It was Se near the University reunieron of en un Michigan. lugar Minnesota is very cerca de la tied to Universidad de universities. Michigan. And this is part of what's called the Port Huron El Statement, lugar which se is the llamaba Port founding Huron document y allí really se of SDS, escribió the Students for a la Democratic declaración de Society. Port So Huron, here, que es el um, documento fundacional de la written collectively, SDS. is very much Fue escrito de in the manera spirit of this colectivo. documenta. All of this was collectivities. SDS was a democratic, horizontally Era esta organized una organización democrática, anti-war, horizontal, anti
digamos que una organización antifascista. Escribieron, en una democracia participativa, la vida política se basará en varios principios claves. Una toma decisión con repercusiones sociales por grupos públicos, agrupaciones públicas, que la política se entienda como el arte de crear colectivamente un patrón aceptable de relaciones políticas, que la función de la política es sacar a la gente del aislamiento y a una comunidad como una condición necesaria para encontrarle sentido a la vida personal. Siento que estas palabras podrían haber estado en un muro a la entrada de esta documenta. Esta idea de vivir en comunidad es algo que estaba en la atmósfera. Por todo el país, aunque como soy de Nueva York, me enfocaré en esta ciudad. Había un grupo que se llamaba New York Radical Women, una organización feminista. En ese momento empezaron a surgir grupos, discusiones en grupo, terapias grupales. Esta es una reunión de este grupo. La idea era convertir lo personal y lo político, y es a través del grupo que tu vida personal tiene sus repercusiones políticas. Entonces se reunían y hablaban de política feminista, de las políticas del matrimonio, del género, pero en un momento específico durante una de estas sesiones estaban hablando del reinado Miss América. No sé si estos reinados eran tan importantes en otros países, pero en mi época en Estados Unidos todo el mundo veía este reinado. Es horrible, es una vergüenza. Pero incluso en una familia progresista, mi familia era de izquierda, digamos, pero aún así nos sentábamos a ver Miss América, estas mujeres aparecían en unas horribles entrevistas, en vestido de baño, en fin. En una de estas reuniones, Carol Hanisch, quien acuñó la frase "lo personal es político", propuso que se discutiera este reinado. Dijeron, esto es terrible, tenemos que hacer algo al respecto. Y decidieron, como habían estudiado lo que se había hecho en el sur, habían estudiado el trabajo de la SDS, dijeron, vamos al reinado. Entonces, si combinas feminismo, le añades la idea de lo que se llama una acción instantánea, que es una especie de performance en público, SNCC, que era, ni siquiera recuerdo qué representan las iniciales, SNCC, Comité de Coordinación de Estudiantes por la No Violencia. De nuevo, eran estudiantes. Y la fusión del feminismo y el trabajo de acciones instantáneas que organizaba SNCC constantemente. Entonces el grupo fue al lugar donde se realizaba el reinado e hicieron una performance. Es precursora. Aquí está Mirle Laderman Ukeles, perdón, es algo que precede el trabajo de Ukeles. Lo que hicieron fue limpiar el suelo. Tenían un tarro de basura, lanzaron sus brasieres y los quemaron. Era teatro callejero colectivo.
Esto nos resulta muy conocido hoy en día, ¿cierto? Parece el tipo de arte que se hace hoy en día. Ellas no lo entendían lo entendían como teatro, pero no había conexión alguna con el mundo del arte, no había curadores ni museos. Eran acciones realizadas por mujeres que estaban controlando cómo se las representaba. Y esto salió en las primeras páginas de todos los periódicos. Ello porque fueron a Atlantic City, que es el lugar donde se habían reunido los medios para cubrir el reinado. Y así trataron de confrontar aquella visión sexista de la mujer con una imagen que ellas mismas querían generar. De nuevo, esto aún no había penetrado en el mundo del arte. ¿Alguien conoce a esta artista? Es Myrtle Laderman Ukeles. Era un artista, estudió arte y hacía unos proyectos grandes, inflables, esculturas inflables y tuvo un par de hijos. Y en el 69 escribió un texto increíble que se llama El Manifiesto del Arte de Mantenimiento. Ella dijo, estoy haciendo dos cosas por separado en mi vida. Estoy haciendo arte y hago trabajo de mantenimiento. Estoy en la casa limpiando, lavando y dijo, voy a traer a la conciencia la idea de que este trabajo de mantenimiento puede ser arte y comenzó a hacer arte de mantenimiento. En este caso particular, por ejemplo, lo que hizo fue lavar las escaleras de entrada del museo más antiguo de los Estados Unidos. Comenzó a hacer estos actos de lavado y muchas otras acciones como maneras de convertir lo personal en algo político. En esa misma época se presentó una crisis fiscal en la ciudad de Nueva York. Y pasaba, por ejemplo, que era muy difícil recoger la basura. No era posible conseguir los recursos para mantener el sistema de limpieza. En esa época salió un artículo en la prensa sobre el trabajo de Ukeles y decían, quizás entonces podemos pedir una beca del National Endowment for the Arts para limpiar a la ciudad. Resulta que el secretario de Sanidad leyó este artículo y llamó a Laderman Ukeles y le preguntó, ¿qué te parece si haces arte con 11,000 trabajadores del distrito? Y se convirtió en la artista en residencia del Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York y lo hizo durante 40 años a trabajar como una artista de mantenimiento feminista. Ella dijo, mis hermanos en Nueva York son las personas que trabajan en el departamento de sanidad. Es un salto entre las barreras de clase que no ocurre por lo general en el mundo del arte. Y lo primero que hizo fue que visitó en un patrón en espiral a todos los depósitos de sanidad en la ciudad y le dio la mano a cada persona que trabajaba allí y les dijo, gracias por mantener a la ciudad en vida. Lo hizo 11,000 veces. Se tomó 1 año y medio conociendo a cada uno de estos trabajadores
y dándoles las gracias. Esto en una área de laboral completamente dominada por los hombres. Una línea famosa en su manifiesto dice: tras la revolución, ¿quién va a limpiar el lunes por la mañana? Claro, utiliza la jerga revolucionaria, pero nadie está pensando en los sistemas que permiten que las ciudades se mantengan vivas. Vemos entonces cómo el gesto de las mujeres pasó ahora a los museos. Al mismo tiempo, estaba ocurriendo Fluxus. Fluxus fue un grupo de performance en la ciudad de Nueva York. Eran en su mayoría hombres, aunque Yoko Ono formaba parte del grupo y el grupo organizaba estas presentaciones. Esta se llama pieza de cortar. Yoko Ono se sentaba en un escenario e invitaba a las personas a que recortaran su ropa. Era muy difícil ver, a veces era un poco violento. Es una performance famosa de Yoko Ono. Es en cierto modo una performance, está todavía inscrita en el mundo del arte, en el espacio sagrado de la galería. Alan Capro era otro artista que estaba asociado o cercano a Fluxus. Esta es la época de los happenings. Durante un tiempo tú ibas a un happening, eras parte del público y pasaba algo, como en el caso de la pieza de Yoko. Aún había una distinción entre el público y la artista. Lo que comenzó a pasar en los happenings de Capro es que ya no había público, solo había participantes. Ni siquiera sé qué están haciendo aquí, pero la imagen tomada de este happening, puedes ver ahí que la gente está corriendo por ahí haciendo esto o lo otro, siguiendo algunas instrucciones muy sencillas. Aquí de nuevo entonces estamos pasando de un proyecto participatorio con público a un público que ya está activado, donde no hay distinción. Algo que me parece interesante de Documentan. Solo he estado un día aquí, pero creo que probablemente eso es lo que, así son las cosas en estos diferentes colectivos en sus respectivos lugares. Yo visité en Cuba la escuela de Tania Bruguera. Y ahí, de paso se me olvidó darles las gracias a Instar y a Tania Bruguera por invitarme aquí. Es un colectivo y ustedes me dirán si es cierto. Cuando fui a Cuba a visitar su proyecto, en esa época la Cátedra de Arte Conducta, todo el mundo participaba, no había público, era un proyecto, tú ibas ahí y aprendías colectivamente. Entonces este es un modelo de acción colectiva, de aprendizaje colectivo. Debo decir, estamos en Alemania y tengo que referirme a Joseph Beuys. Curiosamente, aquí mismo no hay ninguna persona alemana. Bueno, hay dos. Un momento importante en la ciudad de Nueva York fue una charla que dictó Joseph Beuys en The New School y existe una transcripción del evento. Es fantástico porque la situación se salió de control, la gente gritaba desde el público. Aquí está Beuys en el escenario haciendo una charla performance. Lo que me pareció más interesante es que cuando Beuys llegó al lugar, no recuerdo el año,
Es en los años 70. Él llega, el lugar está lleno de gente y hay 300, 400 personas afuera, enfurecidas por no haber podido entrar. Él es famoso por haber dicho que toda persona puede ser artista. Y esa idea, en cierto modo, em, se encarnó en esta charla. Es como si aquí, mientras yo hablo, la gente se levantara libremente y hablara y gritara. Si comienzas con los derechos civiles, le añades feminismo, lo revuelves con SNCC, añades la idea del happening, lo vuelves un happening colectivo y añades algunos ingredientes que vienen de afuera, sobre todo alguien como Joseph Beuys y las ideas de Paulo Freire que venían de Latinoamérica, la pedagogía de los oprimidos, etcétera. Estas son palabras de Joseph Beuys. Quiero declarar que pienso que es necesario establecer un nuevo tipo de arte para mostrar los problemas de la sociedad, de todo ser vivo, y cómo esta nueva disciplina que llamo escultura social puede hacer realidad el futuro de la humanidad. Sus expectativas eran elevadísimas, ¿no? Aquí mi idea es declarar que el arte es la única posibilidad de evolución, la única posibilidad de cambiar la situación mundial, pero tenemos entonces que amplificar la idea de arte para incluir toda creatividad. Y al hacerlo se sigue por lógica que cada ser vivo es artista, en el sentido de que puede desarrollar su propia capacidad. Me disculpo por el lenguaje de género que se usaba aún en esa época. Esta idea de la colectividad, creatividad colectiva y de que cada ser vivo podía ser un artista, tuvo mucha fuerza. Este es un poco un trasfondo histórico. Vamos a saltarnos ahora una generación. Un artista afroamericano en Houston creció trabajando como granjero migrante, viajaban recogiendo algodón, etcétera, y recibían una parte de la ganancia. Se mudó a Houston, estudió arte, un poco de pintura. Su nombre era Rick. Una vez estaba dando una charla, quizás como esta, en un taller a, a un grupo de estudiantes y uno de los estudiantes le dijo, si los artistas tienen ideas creativas, ¿por qué estás hablando de problemas en vez de proponer soluciones? Eso lo llevó a una crisis. Su arte era político, pero no era social. Se reunió con otra gente y formó un colectivo y comenzó algo que se llamaba Project Row Houses, que se ha convertido en una escultura social enorme. ¿Conocen a Rick Lowe? Se inspiró en Joseph Beuys. Habla de escultura social y le da crédito a Joseph Beuys por haber sembrado la semilla de esta idea. Esta es una calle y todo esto forma parte de esa escultura social. Comenzó con esas 8 construcciones o 10. Eso se llaman shotgun houses en el sur de Estados Unidos. En este tipo de construcción vivían las personas afrodescendientes de bajos ingresos.
Él los llama row houses y no shotgun houses porque la metáfora era violenta. Él y un grupo de amistades afroamericanas. Hay que tener en cuenta que la propiedad de la vivienda entre la población negra en Estados Unidos es muy baja. Compraron esta propiedad y comenzaron a realizar acciones ahí. Aquí vemos a Jesse, otro de los fundadores del colectivo, y procedieron a compraron las casas y comenzaron a hacer proyectos individuales en las casas y movilizaron a la comunidad artística en Houston. Le pidieron a los museos a que adoptaran a cada una de las casas. Cada museo tenía equipos talentosos y arreglaban una de las casas, la renovaban y la transformaban en un centro de arte. Luego compraron más casas y también construyeron unas casas porque había muchas madres solteras en la comunidad. Comenzaron un programa dirigido a ellas. Vivían allí, había programas educativos, las personas podían recibir su título. Había guarderías, podían entonces ir a la escuela y dejar a sus niñas y niños. Yo he estado en una de sus ceremonias de grado y me pareció interesante que cuando te graduabas, la gente decía, me alegra tanto haber participado en este proyecto artístico durante 2 años. Es distinto decir qué buen servicio social, porque el servicio social se basa en el déficit, mientras que aquí la gente sentía soy parte de una obra de arte. Las mujeres estaban felices de haber participado y también de haber contribuido a un ambiente artístico. Luego dijeron, bueno, la gente se está graduando, pero no tienen a dónde ir. Entonces comenzaron a construir proyectos de vivienda de bajo costo para que las personas pudieran mudarse allí tras pasar por el programa. Rick Lowe trabajó en este proyecto durante 23 años y antes de empezar estábamos hablando de esta idea de duración. Muchos de los proyectos que vemos aquí en Documenta duran años. 22 años después, Rick Lowe ya estaba cansado y le pasó el proyecto a otras personas. El proyecto tiene ahora 54 edificaciones. Y a propósito, este proyecto, en algún momento, los artistas dijeron, somos muy mal terratenientes. Crearon una organización distinta que se ocupaba del aspecto de la vivienda comunitaria. Estas son algunas de las casas que construyeron. Esta imagen está en la carátula de mi libro. Es una foto de hace 17 años. Hace un par de años estaba en una inauguración de una exposición de pinturas de Rick Lowe y ella me dijo, yo estoy en tu carátula y ahora dirijo el taller de Rick Lowe. El punto es que es una comunidad que sigue en contacto muchos años después. Voy a hablar un poco sobre el Museo de Queens, donde yo trabajé, y ahí trabajé en un proyecto con Tania Bruguera. Este es el hall de entrada. Esto es un proyecto con un grupo que trabaja con personas de bajos ingresos y les ofrece una educación artística.
va a sus casas, habla con ellos, organiza visitas y todo el proyecto culmina con un evento en el museo. Y la idea era crear a personas que visitaran regularmente el museo y no solo visitas aisladas, crear un público duradero. Sin embargo, casi todo lo que hacían se realizaba en el museo. Era un museo progresivo, estábamos tratando de ampliar nuestro público, invitar a la gente a entrar a nuestras instalaciones, pero en algún momento un artista nos invitó a trabajar en su comunidad, en su barrio de Corona, Queens. Perdón. Este es otro ejemplo del tipo de proyecto social que hacíamos dentro del museo. Esta es una obra de Pedro Reyes de Ciudad de México. El Museo de Queens en los años 40, cuando Naciones Unidas estaba buscando un hogar, usaron el museo en el que ahora está el museo durante unos años. Por ejemplo, aquí se dividió Palestina en este edificio. Entonces Pedro Reyes decidió usar esa historia y como Queens es el lugar con mayor diversidad cultural en Estados Unidos, en los colegios se hace un modelo de las Naciones Unidas donde una niña dice yo voy a representar a Pakistán, alguien más va a representar a Rusia, etcétera. En estas Naciones Unidas de Pedro Reyes tenías que ser del país. Entonces, estas son personas de todas partes del mundo que viven en Queens. Y contratamos a un grupo que se llama Urban Bush Women. Y durante un fin de semana organizamos las Naciones Unidas del Pueblo. Fue un proyecto colectivo, la gente se conoció, pero fue un proyecto social de corta duración. Eso no tiene nada de malo, de nuevo, fue un fin de semana increíble y algunos grupos de personas de ciertas regiones siguen siendo amigas. Es entonces un proyecto social realizado dentro de las instalaciones del museo. Cerca del museo está el Parque Corona y es un punto de cruce en la comunidad. Esta es una de las zonas más pobres de la ciudad de Nueva York. Su población es en su mayoría inmigrante. Un artista nos invitó a trabajar en un proyecto suyo allí. Y este es uno de los festivales que organizamos. Este es un grupo de danza de una de las naciones originarias americanas. Hay muchas personas de ascendencia indígena latinoamericana en este barrio. Estas son agencias de servicios sociales. Hay personas ahí que le explican a la gente cómo abrir una cuenta de banco, cómo encontrar servicio médico. Entonces usamos la danza para atraer al público y luego tratamos de conectar a estas personas con los servicios sociales. Fue un proyecto muy efectivo, siempre asistía bastante persona, como hay gente que siempre está pasando por ahí. Si por este lado hay una parada del tren subterráneo, la gente salía del subterráneo y participaba, pero la crítica que nos decían era, esto dura poco, tienes una presentación, quizás dura una tarde, una semana. En ese momento, en esa época vino Tania Bruguera y terminamos encontrando un espacio para una organización que ella llamó Movimiento Internacional de Migrantes. Al principio era un proyecto de un año de duración, pero terminó durando 7 años. Durante esos 7 años, miles de personas participaron en nuestros programas. Se realizaron allí diferentes tipos de eventos.
Este es un evento con lo que se llama soñadores en Estados Unidos. Si eres adolescente y no tienes papeles, se creó un programa eh, que los designaba como soñadores. Estas personas no tenían documentos y están aquí discutiendo sobre cómo hacer trabajo político y artístico en su comunidad. Entonces no era un evento artístico, era un evento político organizado por una organización de derechos inmigrantes. Este es un evento artístico. Aquí está Rick Lowe. Aquí hay concejales. Ahí estoy yo. Entonces, esto es gente del mundo del arte que participa de una conversación. De hecho, nos inquietaba, nos molestaba que al mundo del arte no le interesara. El proyecto se realizó por completo en español y mucha gente en el mundo del arte no habla español, pero después de las primeras semanas y meses nos dimos cuenta de que este proyecto no era para el mundo del arte, era para la gente de la comunidad y esta gente sí venía. Había personas que venían 100 veces al año durante 7 años y de allí surgieron dos grupos que siguen activos. Un grupo de danza que se llama Mujeres en Movimiento, un grupo de danza feminista y el Centro Corona. Aquí en Documenta también tenemos muchos proyectos basados en sus comunidades, pero ¿quién viene a ver? Gente del mundo del arte como ustedes y yo. Por ejemplo, las personas que están aquí en esta reunión no pasan por acá. Pronto terminaré mi presentación y podemos discutir sus preguntas. Next slide, please. Maybe that's the last slide. Hey, can you check it? This, I think, is maybe the last slide. Okay, if that is the last slide. Creo que esa era la última imagen. Hold on, I do see a question. That's great. Veo que alguien tiene ya una pregunta. Pienso que algunos de los... he tratado de conectar algunos temas con lo que está pasando aquí. La pregunta por la duración. ¿Tiene sentido un proyecto? ¿Tiene sentido representar proyectos de este tipo en 100 días? Yo sí lo creo. Creo que es una buena idea representar lo que está pasando dentro del marco del mundo del arte, porque así podemos conseguir fondos, por ejemplo. La otra pregunta es ¿para quién es el proyecto? Si es para el mundo del arte, está bien, como en el proyecto de Pedro Reyes. No hagan la pregunta hasta que tengan el micrófono. Hola. Entonces está el mundo del arte, el mercado del arte, el arte socialmente comprometido. Sus perspectivas son distintas. El arte socialmente comprometido existe un poco entre la práctica artística, la facilitación, un poco como trabajo social, pero no exactamente. Es difícil recibir financiación para este tipo de trabajo y me pregunto si deberían integrarse el mercado del arte, el mundo del arte y el arte socialmente comprometido porque el dinero viene de diferentes partes por razones diferentes. Si hago un proyecto social para exhibir algo, tengo que presentar la documentación del proyecto, pero eso se convierte en una obra completamente distinto de lo que hice con la comunidad. Es una pregunta eterna. Es una muy buena pregunta y una pregunta eterna.
a saber, la sostenibilidad económica. El proyecto Row Houses, por ejemplo, ahora se mantiene, pero en el movimiento inmigrante tenemos problemas con el dinero todo el tiempo. Hay un modelo, por ejemplo, un artista que tiene éxito en el mercado, tiene una organización sin ánimo de lucro, vende el arte, es como Theaster Gates en Chicago también. Pero entonces tienes que volverte una estrella en el mercado del arte y quizás eso no te interesa en absoluto o quizás no puedes hacerlo. Es fácil decir, bueno, vuélvete una estrella en el mercado del arte y de ahí sacas la plata. Bueno, no, hay cientos de miles de artistas que quisieran volverse esa estrella. Ese es un modelo, entonces hay otro modelo. Hace poco fuimos a una función de gala para recaudar fondos para 3 proyectos sociales. Ahí estás tratando de atraer al mundo del arte, crear un puente con donantes acaudalados. ¿Tú eres de Estados Unidos o trabajo mucho en Europa, pero soy de Singapur? Bueno, en Estados Unidos tenemos una tradición de larga data de la filantropía privada. Para mí es una muy mala idea y no deberían adoptarla en otras partes. Se basa en unas prácticas excluyentes en las instituciones culturales, pero implica que la gente acaudalada sí está muchas veces dispuesta a dar mucho dinero y a unirse a la junta directiva de un proyecto socialmente comprometido. Entonces te conectas con gente acaudalada. La semana pasada nos reunimos con un montón de gente rica que está dispuesta a dar dinero. Yo apoyo un apoyo más significativo del gobierno. Yo fui comisionado de asuntos culturales para la ciudad de Nueva York. Es la financiación del Distrito para las Artes. Y lo que hicimos fue evaluar el valor de las artes en la ciudad. Hicimos un proyecto que se llamaba Impacto Social del Arte. Y establecimos que hay un valor a la participación social en las comunidades a través del arte y lo cuantificamos. Establecimos que cuando la gente se involucra en las artes, las comunidades son más saludables. Y si le muestras esto al gobierno, como lo era yo en esa época, eso permite asignarle más dinero a la financiación de proyectos artísticos en las comunidades. Ese es un trabajo a largo plazo, claro, pero creo que una pregunta es cómo hacer que los gobiernos apoyen estos proyectos. El mercado del arte, claro, pero es un área elitista. El arte es muy diverso, el cine es distinto al arte visual. No muchas personas entienden las diferentes formas de arte social. Y pienso que en el campo de la filantropía la gente no entiende y en las zonas de gobierno tampoco se entiende bien. ¿Cómo explicar que un taller pueda ser arte? A mí, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿dónde está el arte que tú haces? Y a veces cuando trabajas con las comunidades, pues ya no importa. ¿Cuáles son las implicaciones para la escena artística? ¿Qué tipo de cambios podemos introducir en nuestra comprensión del arte? Sí, no es posible responder estas preguntas. La otra pregunta es si hay modelos alternativos por fuera del mercado del arte. Hay un proyecto en nuestro barrio en Manhattan. Se llama Black Gotham Experience. No es una organización sin ánimo de lucro. Su objetivo, recibieron un dinero de filantropía. Su objetivo es vender cosas, tener mercancía, tienen muy buen diseño, venden camisetas y hacen giras.
Su práctica social es organizar giras de la ciudad de Nueva York desde una perspectiva negra y se los recomiendo mucho. Es increíble pensar en la contribución de las personas afroamericanas. Y ese es su performance, pero él cobra dinero. También tiene eventos gratis y a veces las tarifas son distintas. Durante los jueves, por ejemplo, organiza un evento. De hecho, fui hace 2 o 3 semanas. El público es todo gente negra hablando con un historiador sobre la historia negra de Nueva York. Entonces, su modelo económico es convertirse en una empresa de visitas guiadas y de mercancía. Entonces, es una organización, es otro modelo posible. El problema es que te doy el ejemplo, pero aún no ha ocurrido. Hace las giras, cobra, pero esa no es su base económica completa. Is it on? Yeah. Thank you very much for creating that space for conversation. I wonder if somebody like Me Joseph Beuys would be pregunto alive si today, if he Joseph would Beuys estuviera vivo, join something like Extinction Rebellion as a si group that kind of participaría has en that una creative especie space of civil disobedience de rebelión that contra la somehow links to, I extinción, guess, this un conversation grupo about que generara acciones de desobediencia transformation. civil. Let's say it that way. A couple of years ago, there was an A ver, interesting hace un debate par de going on, años hubo organized by un Jonathan Hayes, debate and a number of socially engaged artists said, "It's very y nice. Governments have varias this power personas que play hacen now. It's great to arte hand socialmente over all that comprometido participation to artists, artistic, collaborative." Community projects, and meanwhile, we do business as usual. And the question came up if that en ese type of socially debate, engaged la art pregunta que se formuló movement really es needs to engage in civil si este disobedience. tipo And I wanted to de say that's all very trabajo nice. You artístico know, you tiene share que participar responsibility en with us, but not acciones power. de And when it comes to desobediencia power, this is where it civil. becomes tough. So I do wonder about, you know, apart from the whole funding Me issue, to pregunto, kind más of allá del consider asunto de la where do we financiación, engage and si how nos do we engage. preguntamos And dónde es yes, que always in situamos favor of nuestro creating, compromiso, let's say, siempre good sí and a effective favor de models crear for the mejores commons. modelos So I para wonder lo what people común. think Me about it. pregunto qué piensan. Al principio hablé del movimiento por los derechos civiles y el movimiento feminista. Estos eran movimientos sociales, no artísticos. Una pregunta es cómo reintegrarnos con los movimientos sociales. ¿Es posible participar en un movimiento social a través de una práctica social? ¿Podrías, por ejemplo, unirte a un grupo activista por el medio ambiente o lo que sea? Hay que reconocer que estamos, por ejemplo, en este espacio creado por Instar. En Cuba la gente va a la cárcel por acciones como esta, incluyendo a Tania Bruguera. Entonces, cuando hay veces se incurre en un riesgo y los gobiernos encarcelan a la gente y ahí sabes que la cosa es seria. I wanted to put it out there. I was really inspired by the exhibition. I think it was at Rara Oiruru House. I forgot the name of it. Estaba And they were talking about like leyendo en Ruru ecosystems and House, different economic estaban hablando models de and ecosistemas, regenerative diferentes economics modelos bouncing around. económicos, la People have been talking economía about circular economy and regenerativa, what does it really mean in pero ¿qué practice? And significa I thought esto it en was la really fascinating that this práctica? group of artists is actually challenging that and Este putting grupo it de on themselves like, artistas ha let's forget about decidido doing it top down and tratar let's try and do something de within ourselves and hacerlo be desde modest and adentro, create a sort of circular economy within us. reinvertir y And I think crear that's una also like where economía I want to segura. see where artists can come and contribute something or open up Me conversations, because I pregunto si think en este the beauty campo of the los art is that artistas when we pueden work so aportar closely with communities algo. on the ground, you start Cuando changing trabajas long-term con behaviors las at a level that, a lot of comunidades, top-down policies tu won't be able manera to de reach. And I comportarte find cambia y this esto whole no thing se about logra a long-term través sustainability, de long-term engagement, which is so política. critical to impact. It's so difficult to get if you don't have if people cannot feed themselves, which is what, artists doing this work really struggle. I've been doing this research for years.
And then what does this mean for us moving forward? How could we create the system shift ¿Cómo from this podemos kind of crear un bottom-up ways cambio of en el working, sistema starting from trabajando money? desde No matter abajo, how idealistic we want to be, comenzando money is por la still important because economía? you have to feed Claro, yourself, el you have dinero to es feed your importante family, and porque it's also tienes like, que comer psychologically it gets draining if you don't y have that sort of psicológicamente es sustenance. difícil si no te And how could puedes we, mantener. really look at this situation? And if governments were to be involved, I really like what you were doing with Me gusta government lo and que has trying to dicho sobre measure la impact, because I think that's participación del something the artists don't gobierno y do lo que very well. hiciste. But then Pienso que there are quizás social los impact artistas bonds no that are out trabajan there. muy What if bien we have en an art esta impact esfera. fund? How would things change, and how would the sort of long-term financial sustainability look? There is a group in the United States called Upstart Hay un Co-op, grupo en Estados Unidos que which se is llama a Upstart Co-op. Es arts-based un espacio impact investing artístico model. So one of the things that is happening que right now in the utiliza un United States is, modelo de look, inversión something that people are worried about, para toxic generar philanthropy, impactos. right? A We're la taking gente le money from preocupa, oil por ejemplo, la companies because of that, filantropía which is tóxica, ¿no? Que terrible and recibamos it's dinero cruel. de But here's petroleras, the analogy. etcétera. If you are the Metropolitan Museum of Art in New York Pero City, you have si eres el $3 Museo billion in Metropolitano your en back Nueva pocket. York, You're tienes just putting 3 billones de back into it dólares. in Ese terms of es tu social impact. fondo. And it's just ¿Por qué beginning. no lo So, usas but para Upstart generar Co-op impacto does have a social? $7.5 million fund right now. Este Beginning, grupo they want to make it tiene 7 $100 million millones to de invest dólares y in quiere things about recaudar invest 100 in guns, millones invest para in artists, invest invertir en in, it's a cosas como capitalist las que model. has That's descrito. investing. Claro, But es it un modelo is, capitalista, what se you're building trata de is housing. It's like, but to invertir, invest big chunks of money because the art world has it porque el mundo del in arte their enormous tiene array. estos fondos Anybody en else? sus fondos. Got a question? A comment? ¿Alguien más tiene una pregunta o Complaint? comentario? Yes. Hold on. Don't speak until you get the mic. You have to turn it on. Yes. Not a complaint, a question. So here Documenta we see different ways En of Documenta how to vemos show maneras the distintas results de of mostrar los processes of resultados de social impact. procesos de And trabajo wondering socialmente around, comprometido. ask myself, so is an exhibition, even if it's a long one, Me pregunto is it the si una right form exposición, aunque to sea show una this exposición kind of como art? esta, Or should es el we have espacio something correcto else? para I think there's a presentar certain este struggle tipo de with arte. also in Creo que books eso no like está your wonderful resuelto. book. Lo We have mismo vale pictures, but para it does libros, not por ejemplo el tuyo, really que es muy show you bueno, what tienes happened. So how fotos, can you pero eso no te muestra lo que make people realmente pasa. understand, or what's Entonces, the ¿cómo hacer que domain la for the gente workshop, entienda lo que collective se produce a través de un initiative or taller, something? por ejemplo, What o de una she's referring to is iniciativa in your book, all the colectiva? pictures pretty much look the same. Claro, It's en just a un bunch of people libro tú standing ves around un talking to montón de each other, fotos right? de gente And which is, parada that's what it is. conversando. And it's Y eso es incredible. lo They're que doing pasa. different projects, Es but in totality increíble. they're Los doing the proyectos same. son muy distintos, And pero en so las fotos se ven and I iguales. don't know what to do about No that. sé Yeah. qué hacer al respecto. Because I'm working on another book. De But hecho, estoy haciendo otro libro ahora. so here, Y bueno, no sé, when people aquí come back to having seen this, seen the whole hay document, often they're gente talking about this que tras question, ver the Documenta exhibition se format. preguntan por la And I've just been exposición here for como 1 day, so formato. I'm just Yo beginning solo to look llevo at un this día stuff. aquí, apenas But estoy one of the things that empezando a is ver la interesting here is muestra, how things kind of fade pero me into one parece another. interesante que And aquí there's a little bit los of blurry proyectos se lines. You can't fusionan sometimes unos tell con exactly the otros, a veces labels no are harder to distingues find, muy but usually bien, you no es tan find them fácil and they're encontrar obvious. los textos I que kind of like explican. that, right? That it's Eso me kind of this gusta, hay una fluidity. But fluidez. the other thing is, Pero por otro some lado, of the artists are better than algunos others at de los representing that. artistas Like lo so this representan mejor que otros. Por ejemplo, aquí Bangladeshi pavilion, el it's just pabellón de incredible. Bangladesh It's es beautiful, has a increíble, word, es but una forget obra de about arte the garden and hermosa. everything else. If you just Olvídense del jardín y but lo then that's on demás, top of, but it's the sort of basket pero weaving, the son las sort of cestas, beautiful and the way las it's done. cesterías So hermosas, it's in a way separate etcétera. from the question Pero of en the cierto social, modo but it's the eso se environment for the separa social. So I think that's very de la pregunta successful, por lo social, even pero thinking of es un serving food, contexto right? para Because lo a lot of social, people, ¿no? so it's a social Es un environment that has ambiente this shell around social it, which con is una but cubierta, then there are other ones where it's just like, yeah, you pero kind of. en So otros I get it. casos When I first time I ever entiendo. went into public in a way with an exhibition of this La kind of primera art, vez que yo was presenté something una called Uncommon exposición de Sense at the arte Museum de of este Contemporary Art in tipo, Los Angeles. Had era Rick una Lowe and exposición Mel que se Taylor and llamaba Achilles Uncommon Cesar and some Sense others. con Rick And the Lowe review in the y otros terrible review artistas. in Y the New las York Times reseñas, una said, reseña I'm sorry, pésima en but New it looks York to me Times like all the decía, fun and all the bueno, hasta donde happened yo before the veo, show todo opened. lo divertido Like the pasó social antes de la impact exposición. was really cool, El which is proyecto acknowledgable, social había but it sido muy wasn't that bueno, la interesting to look at it reseñista in lo exhibition. I reconocía, completely pero disagree with decía, that at ¿qué the time. interés tiene And it verlo kind en of una resonated in my exposición?
en aquella época no estuve de acuerdo, pero luego me quedé pensando que quizás, cierto, en el proyecto de Tania Bruguera, el movimiento inmigrante en Queens, nadie venía del mundo del arte, pero era un ambiente constante. Y recuerdo que hablé con personas que participaron durante los 7 años y les pregunté cuál fue el resultado. Y una mujer dijo una manera de actuar. De eso se trataba el proyecto, era una manera de actuar en el mundo. Entonces, cuando el coronavirus impactó Corona Queens, y en algún momento Corona Queens fue la capital mundial del virus. Alguien me dijo que 106 estudiantes de la escuela pública habían perdido a uno o ambos padres al inicio de la pandemia. Fue terrible. Y lo que me dijeron personas que habían participado en el movimiento inmigrante, me dijeron que habían absorbido esa manera de actuar y que eso fue lo que se activó en ese momento, una forma de acción colectiva, de ayuda mutua, que ayudó mucho, crearon las redes sociales y se ayudaron. Y eso fue el resultado del proyecto. No es una foto, es algo real en el mundo que es una manera de actuar. Bueno, ¿cómo puedes representar una manera de actuar en una exposición? No lo sé, pero quizás podemos entenderlo así. Maybe it's also the audience who Quizás es también el needs to be público used to que look debe at this art acostumbrarse a differently. ver So maybe it's not este the arte audience de who otra needs to change. manera. No es el arte lo que tiene que cambiar. Sí, correcto. Un ejemplo, hicimos un proyecto social en una comunidad latina, sobre todo de gente de México, en Queens. Hay lucha libre, ¿no? Y un artista de Queens, muy musculoso, parecía un luchador profesional y se entrenó, hizo una campaña publicitaria y luego hizo una performance de lucha libre en la Plaza Corona que les mostré y luchó contra el hombre invisible. Y cuando luchó contra el hombre invisible, todos los niños y las niñas en el público entendieron de inmediato, seguramente ellos hacían lo mismo, pero a las mamás y papás dijeron, pues es una patraña, solo hay una persona ahí. Bueno, hay que usar la imaginación. Yo siento que, por ejemplo, este artista le puede hablar al público, pero no al público adulto que ya no ejerce su imaginación. Pienso que hay un problema de educación artística y luego hay un problema que es una educación que nos permite seguir usando nuestra imaginación. Bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias.